Déjenme, porque lo importante es escuchar a nuestros invitados, invitadas acá, déjenme hacer una breve presentación de qué va la actividad, quiénes la organizan y un poco la dinámica. Le hemos titulado a este panel, esta charla, Una gramática para la libertad, diálogo póstumo con Claude Lefort. Tiene una fuerte área de incidencia y formación ciudadana, y el Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, se complacen en celebrar este panel hoy, dedicado pues a la figura y al pensamiento de Claude Lefort. Desde nuestras diferentes perspectivas profesionales, miradas personales, la idea es repasar los aportes lefortianos a la reflexión política, pero también su legado cívico-intelectual en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo y del cual este panel y este formato es revelador. Es, como les decía, un esfuerzo que con Claudia, Rocío, Sergio, todos colegas entrañables, hemos venido pensando, dialogando hace un tiempo. Yo personalmente les debo principalmente a Claudia y a Sergio el haber conocido a Lefort. Gracias a ellos conocí a Lefort. Venía en mi caso de una formación marxista y arendtiana posteriormente, pero con el trabajo de ellos dos en particular y después de Rocío también, me he adentrado en la obra de este pensador que me parece fundamental. Y bueno, hecho este reconocimiento a los colegas que nos acompañan, quiero mencionar un poco su amplia trayectoria de manera sucinta. Tenemos a Claudia Gil. Claudia es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, con estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de París 8 y de París 3. Es profesora titular de Teoría Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad principal del CONICET. Como buena parte de nuestro público es argentino, el CONICET es el CONACYT argentino. Ha publicado diversos textos de teoría política moderna y contemporánea, así como sobre la relación entre violencia, política y justicia. Destacan entre su vasta obra ¿Por qué no pasan los 70?, Abismo de la modernidad, reflexiones en torno a Hannah Arendt, Claude Lefort y Leo Strauss, Usos del pasado, Silencio Cuba, que es la obra con la que conocí a Claudia, y por ahí hay una entrevista reciente que le hice en YouTube que la pueden ver, y Leo Strauss, El arte de leer. Claudia, esto lo destaco, ha logrado en sus trabajos una síntesis finísima entre historia intelectual, historia política, sociología y teoría política, que a mi juicio le hacen un ave rara en el panorama intelectual del presente. Rocío Annunziata es doctora en estudios políticos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, es también investigadora del CONICET argentino y profesora de teoría política en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, universidad de la cual forma parte uno de los programas que hoy coauspicia esta charla, pero también Rocío es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus obras destacan Hacia una mutación de la democracia, Pensar las elecciones, democracias, líderes y ciudadanos, y especialmente destaco de Rocío que ha ofrecido una mirada muy sofisticada del nexo entre movimientos sociales, democracia y una reflexión en clave de teoría política para América Latina. Por último, Sergio Ortiz Lerux es doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo México, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, integrante del grupo de investigación de teoría y filosofía política de dicha institución, varios de cuyos colegas hoy nos acompañan en el público, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Mexicano. Sergio es autor de libros como En Defensa de la República, Lecciones de Teoría Política Republicana, y ha sido coordinador junto con Julieta Marconi y María Teresa Muñoz del Diccionario de Justicia, muy bueno y recientemente publicado. Fue durante un tiempo director de la revista Andamios, importante revista del panorama intelectual mexicano, y de la revista Metapolítica, que abrió toda una discusión en la transición a la democracia en este país. Sergio es reconocido como un impulsor de la filosofía política en la comunidad académica más numerosa de habla hispana, que es la mexicana. Es decir, eso hay que reconocerlo. Bueno, pasemos ahora a nuestro diálogo, que se desarrollará en dos momentos, a partir de un conjunto de interrogantes primero y luego abriremos un debate con las preguntas que nos irán poniendo en el chat del Zoom y que estaremos, digamos, respondiendo. Quiero comenzar con la primera pregunta que nuestras colegas y colega va a responder, que es, bueno, una obra tan rica como la de Lefort permite aproximaciones muy diversas, ¿sí? Desde nuestras distintas disciplinas, experiencias de vida, y yo recalco aquí lo personal porque Lefort destacó una y otra vez la valía de dialogar con los clásicos. A él mismo yo lo considero un clásico contemporáneo, revisando y revisando pensado por estas circunstancias de nuestro presente. O sea, desde esta riqueza y de este propio exhorto de Lefort,
a dialogar, les lanzo la primera pregunta. ¿Cómo llegan ustedes a Claude Lefort, a la figura y al pensamiento de Claude Lefort? ¿Quién empieza? Tú, Claudia. Eso no lo... Armando, ¿empiezo yo? Sí, como no, Por adelante. supuesto. Bueno, en mi caso, yo llego a Claude Lefort, yo me exilié en Francia a fines del 76, principio del 77, salí de Argentina a fines del 76, principio del 77, yo venía de una experiencia política, podemos decir, la extrema izquierda armada de la Argentina, corta, yo era muy joven, y cuando ya desde el momento en que yo llegué a Francia, a mí me trabajaba mucho en la cabeza, junto con todas las dificultades y los dolores del exilio y de lo que estaba sucediendo en Argentina, la pregunta sobre el tipo de idea de revolución, de izquierda, de práctica política que esas experiencias en las que yo había participado había llevado adelante. Y una pregunta que yo después en algún momento, con la que encabezo un artículo muchos años después, es de qué manera contribuimos nosotros, los militantes de esa izquierda setentista, a que adviniera el horror que advino en Argentina. Y eso es algo con lo que yo, digamos, pasé, digamos, algo que a mí me ocupaba mucho la cabeza, una pregunta que me daba vueltas y vueltas cuando comencé mis estudios de sociología, luego de más de teoría política, de filosofía política en Francia, y yo empecé a leer muchísima literatura sobre los países del Este, toda la literatura de los disidentes de los países del Este, y fue en ese camino que yo me encontré con la obra de Lefort. Creo que a través de, si mal no recuerdo, de Cristina Hurtado Beca, que era una profesora de la Universidad de París 8, exiliada chilena. Creo que fue ella la que me lo mencionó por primera vez, pero eso no logro recordarlo. En todo caso, creo que fue en el año 80, o sea, 3 años después de mi llegada a Francia, que yo empecé a ir al seminario de él a partir de haber empezado a leerlo. Primero los elementos de una crítica de la burocracia, que era el libro que estaba publicado ya, y para el momento en que yo empecé a ir al seminario de Lefort, que no, fue el segundo cuatrimestre del 79 o el primero del 80, justo estaba saliendo la invención democrática. La invención democrática para mí fue una explosión en mi cabeza. Yo siempre digo, hay una frase de Merleau-Ponty sobre Heidegger que dice, cuando nosotros leemos a Heidegger, encontramos aquello que siempre quisimos decir y que nunca logramos formular. Esa fue exactamente la sensación que yo tuve cuando leí La invención democrática de Lefort. Como que estaba diciendo todo aquello que a mí me venía rondando desde hace años y que yo no podía formular. Y esa fue mi llegada a Lefort. Después yo seguí el seminario de Lefort durante 7 años, desde el 80 hasta el 87 en que me volví a la Argentina. Muchas veces siguiendo un seminario, sobre todo al principio, en el que yo estaba fascinada y no entendía gran cosa. Creo que si mal no recuerdo, el primer seminario que yo seguí fue sobre escritores revolucionarios del siglo XIX, o sea, los escritores de la Revolución Francesa, Quinet, Michelet. Ahora cuando lo pienso, cómo yo desaproveché esos primeros seminarios me parece criminal, porque realmente los desaproveché, pero de todos modos, eso de algún modo me seguía llenando la cabeza. Luego hubo un seminario de Hannah Arendt que desaproveché menos, y luego a partir de ese momento, cada artículo, libro de Lefort que aparecía, bueno, yo lo seguía con muchísima atención, y esto hasta el final de los días de Lefort. Luego, digamos, vienen las anécdotas personales, pero podemos dejarlas para una segunda ronda sobre cómo funcionaba el seminario de Lefort, que tenía un funcionamiento bastante religioso. Solo quiero decir que en los 7 años en que asistí al seminario de Lefort no abrí la boca ni una sola vez. Y no soy una persona especialmente timorata, para que imaginen la veneración religiosa con que yo asistía a ese seminario. Bueno, eso un poco, así fue mi acercamiento, pero sobre todo insisto en que para mí me explotó la cabeza la obra de Lefort, porque realmente encontré ahí las herramientas para empezar a pensar en serio
todo lo que yo estaba intentando pensar desde hace años. Está silenciado. Armando, estás silenciado, no se te escucha. No sabe desilenciarse, me parece. Bueno, había sido Ahí está. silenciado, me quitaron la palabra, imagínese lo que es eso, tú sabes eso, Claudia. Bueno, yo propongo que sigamos esta dinámica tan fresca y que mantengamos este orden para las otras preguntas, es decir, ahora Rocío y cerrar Sergio. Me vuelvo a quitar la palabra. Bueno, yo llegué al EFORT como estudiante de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Ciencia Política. Lo había conocido un poquito antes de empezar la carrera, en lo que sería como el ingreso a la carrera, en una materia que había tenido con Eduardo Rinesi, un profesor argentino. Y eso en pleno 2001, en donde digamos, llegué al eje de la idea de que el conflicto era constitutivo de la democracia. Y eso, en ese contexto en Argentina, para mí fue algo que me... Ay, perdón, me dice que la conexión es inestable. ¿Se me cortó? ¿Repito? No, no, se escuchó, estaba un poco así, pero se escuchaba. Bueno, no, decía que conocí al EFORT sobre todo a partir de esta idea del conflicto como constitutivo de la democracia en pleno 2001 en Argentina. Un momento en el que, bueno, nuestro país atravesó una crisis institucional, política y social enorme, pero que sobre todo lo que a mí más me llamaba la atención, con lo que yo empecé mi carrera de ciencia política, a todo tipo de protestas, malares, asambleas barriales, y una efervescencia que hacía que me resultara mucho más interesante pensar lo político desde esa efervescencia popular, desde ese debate, desde ese espacio público, que desde lo institucional, ¿no? Y entonces encontré en Lefort de alguna manera un aliado, un pensamiento aliado que me acompañó después durante toda la carrera para pensar lo político justamente de esa manera, ¿no? Para pensar lo político no como lo instituido, como un conjunto de instituciones, sino como precisamente aquello que le da sentido a las instituciones y que transforma la significación social y que la democracia supone también más allá de las instituciones. Después, continué, digamos, o sea, lo conocí más al EFORT en el programa de la asignatura de Teoría Política Contemporánea, que es una asignatura de la carrera a cargo de Cheresky, en ese momento, a la que me integré a esa cátedra, y también lo profundicé en la materia de Claudia Gil, de la que fui alumna justamente. Entonces, esos fueron los momentos en los que yo conocí al EFORT. Con la Cátedra de Teoría Política Contemporánea organizamos una visita a la Argentina, que fue cuando lo pude conocer personalmente, que creo que fue 2004-2005, y tuve la posibilidad de conocerlo personalmente con unos colegas de mi equipo, ir a pasear por Buenos Aires, y estábamos, recuerdo, en la Avenida de Mayo, y lo que más me quedó, no sé si vendía mucho por el francés, o bien estaba nerviosa por la situación, ¿de qué hablamos? El contenido de lo que hablamos. Sé que a mis colegas le preguntaban mucho por el mayo francés, pero a mí lo que me quedó es que le encantaron los jacarandás que estaban florecidos en la Avenida de Mayo, y yo intenté cantarle la canción del jacarandá de María Elena Walsh en francés, para decirle que para nosotros era realmente un símbolo, ¿no? Realmente parte de nuestra tradición. Eso fue medio desastroso, pero bueno, esa es mi recuerdo de la primera vez que lo vi. Y bueno, cuando nos pudimos sentar a tomar un café en el Café Tortoni, lo llamé a Eduardo Rinesi y le dije, mira, estamos acá con Lefort, y él vino corriendo también para poder charlar un rato con él. Y bueno, después me fui a hacer el doctorado a Francia, y ahí tuve la posibilidad de verlo, de verlo de nuevo, de verlo por segunda vez, personalmente, ya para poder conversar un poco más sobre mi tesis. O sea, tuve la suerte de que me recibiera para poder hablar sobre mi tesis, y ahí yo estaba trabajando sobre dos conceptos
para los, digamos, para los que Lefort resultaba ineludible. Uno era el de legitimidad y el otro era el de participación ciudadana o democracia participativa, ¿no? Entonces, yo quería pensar las transformaciones de la legitimidad democrática en la política contemporánea, y para eso necesitaba tener un punto de partida lefortiano. Es decir, entender que la legitimidad es algo que se transforma, ¿no? que la legitimidad es algo que está sujeto a debate. Entonces siempre me quedó esta expresión de Lefort, esta frase con la que define a la democracia como la instauración de la legitimidad del debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo. Ese de alguna manera era mi punto de partida. Y después, por otro lado, el tema de la participación ciudadana o de la democracia participativa. Para esto pude apoyarme también en un punto de partida, digamos, lefortiano también, de pensar a la democracia como una forma de sociedad que excede a los dispositivos institucionales de representación y elección de autoridades, ¿no? Este debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo, espacio público, y en un espacio público que en la democracia se supone siempre a distancia del poder, ¿no? Entonces, digamos, de la mano de Lefort, también siempre entendí que la democracia iba a ser participativa o deliberativa, digamos, con los términos que usaban digamos, los discursos que yo estaba analizando en ese momento, ¿no? O no era, digamos, o sea, la democracia sí o sí es participativa o deliberativa. Pero también creo que me sirvió Lefort para pensar un poco los límites de justamente esos discursos con los que me topaba en ese momento, para justificar la participación o la deliberación, sobre todo el límite que cualquier idea consensualista de debate democrático tiene, ¿no? Digamos, o sea, el debate al que se refiere Lefort no puede ser consensualista, no puede ir hacia el consenso, no puede basarse para ser democrático en una unanimidad. Y después la última vez que lo vi personalmente, no lo vi muchas veces personalmente, son 3, me parece, de cada una tengo como una especie de foto, fue en un foro que se hizo en Grenoble, que organizó Pierro Zambalón, y en donde lo que me acuerdo de él fue sobre todo, no él en su exposición, que por supuesto lo fui a escuchar, que habló, fue un diálogo con Rosambalón que después se publicó, muy interesante, en donde se refirió a la movilidad en las ciudades, y también otros temas que me interpelaban justamente lo que estaba investigando. Pero lo que más recuerdo fue a él estando otras exposiciones, que estaba siempre al lado de Dominique Schnapper, que ella en realidad como que lo cuidaba, ¿no? O sea, lo iba llevando a todos lados, se fijaba que estuviera bien, que estuviera contento. Entonces tengo ese recuerdo, estar sentada atrás y ver que estaban Schnapper y Ford escuchando las exposiciones y diciendo yo, wow, estoy compartiendo esta experiencia con ellos. Y en definitiva, bueno, creo que mi llegada a Lefort fue como en un mundo post-totalitarismo, ¿no? En un mundo después de lo que a él le resultó la llamada para el pensamiento, ¿no? Y entonces, digamos, como para mí fue una forma de pensar la democracia ya sin ese otro, ¿no? Entonces de pensar quizás más la variedad de la democracia, las transformaciones de la democracia, cómo profundizar la democracia, y cómo comprender los desencantos, ¿no? de la democracia una vez que ya estaba de alguna manera instalada, ¿no? Eso. Fíjate qué rico y qué curioso, Rocío, porque justo son las experiencias de vida. O sea, yo llego a Lefort a través de Claudia también. Claudia fue el picaporte ahí que nos abrió al Lefort. Pero en mi caso sí para pensar el totalitarismo y cada vez más recientemente para, en conexión contigo, pensar la democracia. Entonces, por las circunstancias de nosotros, ¿no? Sergio, querido. Bueno, muy buenos días a todos. Siempre la cortesía mexicana por delante. Bueno, yo encontraría
razones profesionales y también razones personales que me llevaron a aproximarme a la obra de Lefort. Yo me formé en la ciencia política, estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estudié mi licenciatura en los 80s y después maestría en los 90s y el doctorado en Ciencia Política en la Flaxo, ya un poquito más adelante. Y cuando hablábamos de los fenómenos políticos, eran vistos fundamentalmente desde la óptica de la política, es decir, cuando se piensa, digamos, los fenómenos de participación, deliberación, ciudadanía, casi siempre se pone acento en el tema de las instituciones, es decir, en el marco de lo instituido. El tema de lo político, o si se quiere, la dimensión simbólica, siempre queda de forma marginal o de forma desconocida. De suerte que la primera oportunidad que tuve de leer a Lefort para mí fue un descubrimiento, porque era algo radicalmente nuevo. Cuando estudiamos a la democracia, por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas en México, pues dominaban en buena medida las miradas institucionalistas de la misma, el viejo y el nuevo institucionalismo político, o si se quiere, todas las aproximaciones de la tradición clásica, antigua, moderna, y es fundamentalmente la lectura que hace Bobbio, o en su caso, el estudio propiamente empírico de las democracias en plural, la obra de Schumpeter, del realismo político, Sartori, Dahl, Anthony Downs, etc. Y no aparecía una lectura filosófica política más allá de la que hacían los liberales, en este caso Rawls o Dworkin, o más allá de lo que eran los enfoques participacionistas. Hay un famoso libro de la democracia liberal y su época de Macpherson, o de los enfoques deliberativos que tenían como punto de anclaje, en este caso, a Habermas. Y en ese sentido, en el momento en el que descubro a Lefort, para mí es realmente una explosión y un descubrimiento, porque me somete a una reflexión sobre la democracia que no había visto, digamos, en la currícula de mi formación, tanto en la licenciatura como en la maestría, y mucho menos en el doctorado, que lo hice en una institución súper formalista, súper institucionalista, como era en aquel entonces la Flaxo México. Ahora bien, también me parece que habría que señalar razones de orden personal que me llevaron a aproximarme a Lefort. Yo durante la década de los 80 tuve una militancia política y fue en el trotskismo. Y me parece que los trotskistas habían avanzado pues una crítica a las sociedades del llamado socialismo real, que denominaban fundamentalmente como un Estado obrero burocratizado. Y entonces planteaban la idea de una revolución política. Pero me parecía que la aproximación trotskista al problema del socialismo realmente existente se quedaba en ciertos límites y no lograba dar cuenta, digamos, de una nueva experiencia política que emergía no solamente en la Unión Soviética, sino también en Europa del Este y de manera más cercana. Yo nunca tuve fascinación por la Cuba de Castro porque fue trotsko y porque, digamos, siempre tuvimos esta lectura crítica de lo que fue la experiencia entonces de los estados obreros burocratizados. Ahora bien, vayamos al descubrimiento. Yo conozco a Lefort en 1997 y no fue en la universidad. Fue fuera de la universidad porque participé en una revista que es la llamada revista Metapolítica, que en 1997 dedica un dossier a la obra del pensamiento de Claude Lefort. Este número que tengo aquí en mis manos. Y a través de este número tuve la oportunidad de conocer a mi maestro. Por desgracia no conocí personalmente a Lefort, era un proyecto que siempre estuvo, digamos, en mis ilusiones, en mis expectativas, pero sí tuve la oportunidad de conocer quizá a uno de sus discípulos, traductor y divulgador más importantes. Y estoy hablando del doctor Esteban Molina. Esteban Molina ha traducido parte importante de la obra de Lefort, hizo su tesis de doctorado, este pequeño librito, La incierta libertad, sobre la obra de Lefort, y fue mi guía, mi maestro, mi consejero y mi amigo para aproximarme a la obra lefortiana. Y fue tanto el influjo que tuvo Esteban y el descubrimiento de Lefort con este número de Metapolítica que me arriesgué a escribir mi tesis de maestría ya a principios de este siglo, en el año 2002-2003, sobre la obra de Lefort.
le llamé en aquel entonces La dignidad de lo político, la contribución de Claude Lefort a la filosofía política. Y me parecía que su aproximación al concepto de la política como la base precisamente para la construcción de todo su sistema, pues era una mirada novedosa para aproximarme a una mirada que no había, digamos, identificado en mi formación, ni en la licenciatura, ni en la maestría, ni mucho menos en el doctorado. Y bueno, siempre ha sido para mí, a partir de entonces, una referencia para pensar filosóficamente, pues, los principales problemas de nuestro tiempo. Ya quizás tendremos oportunidad para hablar de eso. Sí, bueno, me parece que todos hemos compartido un testimonio intelectual y personal que cruza por fronteras bastante parecidas, ¿no? De militancia, de cercanía. En aras del tiempo voy a la segunda pregunta. Sobre el vasto cuerpo de reflexiones de Lefort, ¿sí? Pensamiento clásico, Maquiavelo, Tocqueville, Marx, debate con sus contemporáneos, las aproximaciones a la novedad del totalitarismo, pero también a la novedad de los derechos humanos, en fin, sobre ese vasto cuerpo de reflexiones, ¿qué elementos destacarían especialmente de su obra ustedes? ¿Qué elementos de su obra a nivel conceptual, a nivel teórico, destacarían como un elemento novedoso? Y seguiremos el mismo orden, ¿sí? Claudia, Rocío y Sergio. Ok. Bueno, ahí mientras hablaban Rocío y Sergio, yo me venía acordando, yo hice hace unos años para un encuentro de homenaje a Lefort, una nota, no llega a ser un artículo, diría yo, sobre la recepción de Lefort en Argentina. E hice muchas entrevistas a todos aquellos que en los años 80, sobre todo 80 y 90, habían difundido, leído y difundido a Lefort en Argentina. Y un poco lo que había encontrado, y esto me lo había dicho uno de los entrevistados, creo que había sido Beto Quevedo, que había dos modos de recepción de Lefort en Argentina, una que entraba por el tema de una revisión de la tradición de izquierda y su relación con el totalitarismo, y la otra más por el lado directamente de la democracia. Digo directamente de la democracia porque quienes llegamos a Lefort, como Armando y yo, por ejemplo, por el lado de la crítica de izquierda a la izquierda tradicional y a la izquierda cómplice, diría, del totalitarismo, sin duda no dejamos de lado el aporte de Lefort a la cuestión de la democracia. Digo, la cuestión de la democracia es el título de un libro. Entonces, creo que en los elementos que yo destacaría de Lefort, desde muy temprano, y acá voy a lo que decía Sergio recién, ¿no? La crítica de izquierda al pensamiento de izquierda desde muy temprano, ¿no? Que eso es, bueno, socialismo o barbarie con Castoriadis, y desde entonces hay una riqueza en el esfuerzo intelectual y político e intelectual del pensamiento de Lefort que es absolutamente extraordinario respecto de las, yo diría, tradiciones anquilosadas de una izquierda para pensar la revolución, para pensar aquello que sucede en la Unión Soviética y que se va engarzando claramente con el Lefort de los años 70 y 80, que es, yo diría, el Lefort más específicamente teórico de la democracia como régimen. Y el aporte, digamos, la reflexión de Lefort sobre la democracia como régimen de sentido a la que refería recién Sergio, creo que por un lado es indescindible de toda su trayectoria de una crítica de izquierda al pensamiento de izquierda, pero que tiene, yo creo que tiene una potencia esa reflexión. Rocío hacía referencia también a la idea de la legitimidad como horizonte, a la idea, y esta es la idea que nos viene del Lefort estudioso de Maquiavelo, de la división como constitutiva de lo social, la idea de la democracia en la cual la legitimidad es el debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo, y en una reflexión finísima sobre este régimen de sentido de democracia que al mismo tiempo que corta la idea de la trascendencia, y en ese sentido todos los textos, yo diría, de Lefort respecto, hay un texto fundamental para mí de Lefort en este sentido, que es Permanencia de lo teológico político, donde establece la diferencia de la democracia como régimen de sentido respecto de
lo teológico político, y acá creo que hay un contrapunto interesantísimo a hacer con Carl Schmitt y su idea de que todos los conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados. Lefort diría, no, justamente hay un corte con lo teológico político radical en la democracia, y entonces en ese sentido al mismo tiempo un pensamiento de la democracia que recusa la trascendencia, pero sin convertirse en un pensamiento de la pura inmanencia. Es decir, que yo creo que lo dice Lefort en algún momento, más o menos en estos términos, en Permanencia de lo teológico político, que deja caer la figura de la trascendencia, pero lo que no cae es la relación con la trascendencia. Entonces, esta reflexión finísima, digo, de Lefort, sobre un régimen que al mismo tiempo rompe con la idea de una trascendencia encarnada, y al mismo tiempo eso no significa la mera inmanencia de aquello que es. Yo diría que por estos lados, para mí, por estos lados que son muchísimos, y por su lectura además, siempre en situación de pensamiento, de grandes pensadores del pensamiento político moderno y contemporáneo, está el aporte, a mi modo de ver, inmenso de Claude Lefort al pensamiento político del siglo XX. Para mí, Claude Lefort es el pensador de la democracia en el siglo XX, de una sutileza, de una fineza y de todos los adjetivos que pudiera agregarle, extraordinaria. Y agregaría una última cosa, del mismo modo, sus lecturas, bueno, su relación con Merleau-Ponty, es indudable que toda la reflexión político-intelectual de Lefort, filosófico-política de Lefort, está muy informada por su lectura de Merleau-Ponty, en esto que es, digamos, que no es ni trascendencia ni inmanencia. Uno puede, por supuesto, reconocer el lazo con la carne de lo social, con la idea de carne en Merleau-Ponty, que no es ni externo ni interno. La lectura de Maquiavelo de Lefort, creo que por el momento, digamos, es lo mejor que se ha hecho sobre Maquiavelo, y eso que se ha hecho muchísimo, y todo el resto de lo bueno que se hace sobre Maquiavelo es muchas veces a partir de ese enorme libro que es el trabajo de la obra Maquiavelo. Y también diría, a mí, yo he sido y soy una entusiastísima lectora de Hannah Arendt, y al mismo tiempo que a Hannah Arendt ella misma, la lectura de Lefort sobre Hannah Arendt me parece también de una sutileza y de una perspicacia extraordinaria. Cuando uno lee a un autor y luego vuelve a leer a Lefort leyendo a ese autor, vuelve a darse cuenta del extraordinario lector que Lefort era, además. Esto parece simplemente un canto de loas exageradas, pero yo diría, esa es mi relación real con el pensamiento de Claude Lefort, que yo creo que es el gran pensador político del siglo XX. ¿Sigo? Porque Armando, está silenciado el micrófono. Sí, hay un delay en lo que yo autorizo y se demora. Entonces ya sigamos ese orden en la próxima pregunta, es decir, sin intermediación posible mía. Perfecto. Bueno, yo me puse a pensar cuál era como lo que me parecía el mayor aporte de la obra de Lefort, y creo que es lo que dijo Claudia, con otras palabras, de alguna manera, ¿no? Pero es esta forma de pensar la democracia, ni en la trascendencia ni en la inmanencia. Pero yo se los iba a transmitir a partir de la idea de la paradoja de la democracia, ¿no? Que creo que ningún otro autor pudo poner en palabras, pudo expresar con tanta claridad lo que siento que es el corazón y el desafío de las sociedades democráticas. Como Lefort, con su idea de la democracia asentada en la paradoja de que el poder emana del pueblo y no es de nadie al mismo tiempo, ¿no? Si en el antiguo régimen, digamos, en las sociedades aristocráticas, el poder tenía un fundamento trascendente, lo más sencillo sería pensar, creer, que a partir de las revoluciones modernas ese fundamento pasa simplemente de Dios al pueblo.
Y lo que Lefort nos viene a decir es, bueno, digamos, que es la forma quizás simple de pensarlo, y muchos autores del pensamiento político, de la filosofía política. Lefort creo que es el que nos viene a advertir con muchísima claridad que el pueblo no puede ser un fundamento del poder, porque el pueblo uno, el pueblo como tal, el pueblo unificado, el pueblo como sustancia, no en ningún lado, es inhallable, como diría Pierre Rosanvallon, y lo que hay en su lugar es una sociedad dividida, atravesada por la diversidad y por el conflicto, ¿no? Y por lo tanto, en todo vacío, inapropiable e inencarnable. Me gustó mucho en que Lefort podía definir este problema, y creo que incluso me ha servido para leer otros autores de la teoría política contemporánea, de la teoría política moderna. Pensar siempre cómo cada uno de los autores resuelve, como por ejemplo Carl Schmitt, pueden decir, bueno, sí, etcétera, desde otro lugar, diciendo, bueno, esta es una solución equivocada. Otros, no sé, pueden recurrir a la figura del contrato, para resolver este problema de que el poder es del pueblo y no es de nadie al mismo tiempo. Pero a partir de esa expresión de Lefort, para mí, me cambió la manera de pensar la teoría política contemporánea y la democracia, ¿no? Y particularmente cuando él dice, esta paradoja se hace sensible en el sufragio universal. En el momento en el que se supone que se expresa la voluntad del pueblo como soberana, en el momento del sufragio, ahí el ciudadano se convierte en una unidad de cálculo, en un número. Entonces el número sustituye a la sustancia. Queremos, o sea, estamos buscando ver, conocer cuál es la voluntad del pueblo, y ¿qué tenemos? Una cuenta, un número. Entonces, esta forma de ver a la democracia como asentada en una falla, ¿no? en una sustitución, que va a generar siempre soluciones que van a ser precarias y contingentes, ¿no? El sentido... Ah, perdón, me están diciendo que la conexión es mala, mi conexión, así que apago la cámara. Se escucha. ¿Apago la cámara? Por las dudas, me van diciendo. Bueno, no, decía que siempre o sea, que me parece que el aporte más grande de Lefort está en ver justamente a la democracia como constituida por una falla, por una sustitución, y por lo tanto, entender que el sentido de las instituciones está siempre sujeto a revisión. Y creo que Pierre Rosanvallon, fue justamente quien supo mejor tirar de este hilo, ¿no? de la concepción de la democracia de Lefort, y hacer la historia política de estas fallas, de estas aporías, ficciones sobre las que se basa la democracia. Y esto me parece gran aporte, porque coincido también con lo que decía Sergio antes sobre cómo se suele estudiar ciencia política. Creo que lo que nos contaba de México es parecido también un poco a lo que sucede en Argentina, ¿no? En donde las formas de pensar la democracia suelen ser definiciones que llamaríamos procedimentales, ¿no? Y me parecía interesante ver cómo, o sea, Lefort nos aporta una visión de la democracia que no puede encasillarse en las maneras tradicionales que hemos tenido de pensarla, ni como gobierno del pueblo, como soberanía del pueblo, es decir, digamos, en visiones sustancialistas, ni tampoco como un régimen en el que las autoridades se seleccionan por medio del voto libre, simplemente, ¿no? Los procedimientos como el sufragio, lo que hacen es mostrar una suerte de sustancia de la sociedad democrática, que es precisamente su falta de sustancia. Esto me pareció siempre como la mayor genialidad, ¿no? O sea, las elecciones nos muestran que el pueblo soberano se transforma en una cuenta. La repetición de las elecciones, la reposición periódica del poder, como dice Lefort, nos muestra que el poder es un lugar vacío,
Pero tampoco podemos reducir la democracia a estos procedimientos, a los procedimientos electorales o representativos. Porque si la reducimos a ellos, en realidad los procedimientos nos están ocultando lo que en definitiva es la forma de sociedad democrática, que es una sociedad dividida y el poder como lugar vacío. Entonces, creo que es esta idea, ¿no? La democracia pensada a partir de una paradoja fundamental, y por lo tanto a partir de su historicidad, o como historicidad, ¿no? Eso también es una expresión de Rosanvallon que inspirada, creo, en esta concepción de la democracia de Lefort. La democracia no tiene una historia, sino que es una historia. Y esto entonces nos obliga siempre a preguntarnos por el presente, digamos, por el aquí y ahora de cada institución o de cada derecho, sobre los cuales Lefort en realidad no nos ofrece de antemano el sentido de tal o cual institución, ¿no? Sino que esta concepción de la democracia de alguna manera tiene que ser completada por cada uno de nosotros como lectores en cada contexto en el que lo estamos leyendo, ¿no? Y eso me parece fantástico. O sea, me parece que encontrar esta paradoja de la democracia como el corazón de una definición de la democracia, que al mismo tiempo hace que sea abierta y que necesite de la relectura permanente en cada contexto, en cada situación. Sergio. Yo creo que, digamos, por mi propia formación, diría que una de las grandes contribuciones de Claude Lefort radica en distinciones analíticas que por lo menos para mí resultan muy importantes. Por una parte, la distinción entre el campo de la política y el campo de lo político, y por otra parte, una representación distinta con respecto al poder. En el marco de la ciencia política, la política remite fundamentalmente a una teoría de las instituciones políticas. Y Claude Lefort nos advierte que lo político no es una cosa, no es un dato, no es un hecho, no es una superestructura como suponía en este caso el marxismo, sino lo político es un espacio, un lugar simbólico al cual hay que arrancarle, en este caso, su propio significado. Y el Estado y el poder no solamente se estudia a través de la institución del Estado, sino el poder es un lugar sujeto a la representación que hacen de él, sea como un lugar vacío en el marco de la sociedad democrática, o sea como la sustancia propiamente de lo social en el marco de las sociedades totalitarias. Y me parece que esta idea de lo político resulta muy oportuna porque Claude Lefort está discutiendo, está poniendo en tela de juicio algunos entendidos básicos tanto de la ciencia política, fundamentalmente la ciencia política positivista de la década de los 50, 60 y 70, como también el marxismo, y no solamente los marxismos posteriores a Marx, sino también el marxismo de Marx, por lo menos el del manifiesto del Partido Comunista. Porque para la ciencia política, lo político fundamentalmente era un hecho social diferenciable de otros hechos sociales, estéticos, jurídicos, económicos, y el poder es simplemente la esfera del Estado. Y Lefort nos dice que lo político tiene un sentido instituyente, el carácter instituyente de lo político que no puede agotarse en lo instituido. Eso no significa que las instituciones no sean importantes para el estudio de los fenómenos políticos, sino significa reconocer que detrás de las instituciones hay un proceso de institución de lo social que es precisamente ese campo de lo político. Y me parece que también resulta muy importante en este sentido Lefort, porque hace una crítica al marxismo, tanto de Marx como los marxismos posteriores, de su desconocimiento, o si se quiere, su menosprecio hacia el campo de lo político. Porque en buena manera el marxismo reduce el campo de los fenómenos políticos y de lo real a los fenómenos empíricos, constatables o localizables en la esfera de las relaciones de producción.
y con ello desconoce una dimensión de lo real, que sería en este caso la dimensión simbólica, las representaciones que se hacen los individuos y los grupos con respecto a la política y al poder, que es dejada de lado. Dice en algún lugar Lefort que el marxismo ha construido una filosofía de la historia, esta idea del materialismo, y una filosofía del sujeto de la historia, la lucha de clases, el proletariado en el marco de las sociedades modernas y capitalistas, que tiene una fuerza normativa de tal magnitud que acaba definiendo el sentido y las formas no solo del pensamiento, sino también de la acción política. Y entonces se trata de rescatar a lo político, de dignificar el saber sobre lo político, más allá de la reducción positivista que lleva a cabo buena parte de la ciencia política que domina en el mainstream, digamos, de nuestras disciplinas, y más allá del empiricismo o positivismo que también se encuentra en buena parte en la mirada marxista. Y es este rescate de lo político y de una idea del poder como un lugar potencialmente de todos y materialmente de nadie, el que le permite a Lefort, pues, articular filosóficamente algo que para mí es maravilloso, la dicotomía entre la sociedad democrática y la sociedad totalitaria. Cuando pensamos a la democracia, la pensamos como gobierno, como Estado, como procedimiento o como técnica. Pero Lefort advierte que la democracia es una forma de sociedad y por lo tanto implica un conjunto de dimensiones que muchas veces son dejadas de lado. Cuando Lefort advierte que en la democracia el poder es un lugar simbólicamente vacío, lo que está en todo caso poniendo por delante es que en las sociedades democráticas hay un desembarazo o una desintricación o una escisión entre polos de la vida social que muchas veces aparecen condensados. Dice Lefort, la democracia inaugura el proceso de diferenciación entre el polo del saber, el polo del derecho y el polo del poder. Es decir, el poder ya no tiene las razones últimas sobre el saber, sino el saber está abierto a una deliberación de los ciudadanos en la cual nadie puede atribuirse la verdad última de las cosas. Y no existe un derecho trascendente, incontrastable, incuestionable, sino el derecho está abierto a una discusión, a un conflicto en el cual la discusión sobre los derechos humanos y la discusión sobre la legitimidad del debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo siempre ponen en tensión la materialización del derecho y la aspiración de conquistar nuevos derechos. Y en ese sentido me parece que esta distinción analítica entre la política y lo político del Lefort, pues es una enorme contribución porque nos abre todo un campo, toda una reflexión para mirar los fenómenos políticos en una dimensión que muchas veces en nuestros campos disciplinares suele ser en este sentido menospreciada. Y quizá para terminar y abusando de la palabra, me parece que esta idea de la dimensión simbólica de lo político resulta fundamental para hacer un corte de caja o si se quiere un ajuste de cuentas con la sociedad totalitaria. Porque para buena parte de la tradición del pensamiento de izquierda, no diría todo, pero sí una gran mayoría, el totalitarismo es una categoría o liberal o es una categoría que ha sido mal leída de derechas. Y lo que nos advierte Lefort es que la sociedad totalitaria puede ser criticada desde un lenguaje democrático y desde un lenguaje de izquierdas, en el sentido de que el totalitarismo significa, en buena medida, una negación de todos esos dispositivos simbólicos propios de la democracia. Es decir, si la democracia significa pluralidad, significa vacío del poder,
significa contingencia, el totalitarismo sería la negación de la pluralidad y la divinización de la unidad del uno, ese uno que proviene de Lavoisier. El totalitarismo significaría la anulación del conflicto, significaría la condensación de esa distinción entre saber, poder y derecho, y significaría una sociedad que busca en última instancia anular esa incertidumbre radical que inaugura las revoluciones modernas y las revoluciones democráticas. Entonces, como ves, me parece que encontraría en Lefort pues muchas contribuciones tanto para el campo de la ciencia política como para la teoría y filosofía política. Fíjense que hemos partido de lo personal, pasamos ahora por una especie de paneo de lo que consideran los aportes, y ahora sí les voy a implicar en meternos en el fango y cerrar con esto el panel y recoger unas preguntas y comentarios. Yo tengo la percepción, y lo he platicado sobre todo con Sergio y con Claudia, que en América Latina, algo que ustedes han mencionado, una persistencia de cierto marxismo dogmático, de la hegemonía de una ciencia política de matriz norteamericana, cuantitativista, pero también la difusión de variantes chatas del postestructuralismo. Todo eso ha generado una confluencia perversa que ha acotado bastante el pensar filosófico político, en un sentido lefortiano, pero también en otras tradiciones. Creo que esos tres elementos, un cierto marxismo dogmático, una hegemonía de ciencia política del mainstream y variantes postestructuralistas han confluido en América Latina en un sentido muy, específicamente en lo teórico, bastante dañino. Pero creo, y aquí recupero la idea de Lefort de negarse a pensar, en este caso negarse a pensar el totalitarismo, pero también la democracia. Creo que a su vez hay una ilusión, una gran ilusión de consenso democrático en la comunidad académica y en las ciudadanías latinoamericanas. Es decir, yo siento que no hay tal consenso con la forma de las repúblicas liberales de masas, que es la forma realmente existente de la democracia ahora. Creo que ese consenso es falaz y creo que estamos asistiendo, por un lado, a esa confluencia perversa de formas de pensar lo político que dogmatizan, encapsulan lo político, primero. Segundo, un muy débil consenso sobre la democracia y lo democrático desde diferentes posturas ideológicas en el seno de la academia y las sociedades latinoamericanas. Desde el Latinobarómetro lo arroja, pero estudios incluso más cualitativos también sobre las ideologías políticas en América Latina hoy. Y por último, además, nos sorprende ahora todos los fenómenos de nuevos autoritarismos, bueno, viejos también, ahí está el caso cubano, 60 años, nuevos autoritarismos, nuevos populismos, la polarización y el tribalismo político. Es decir, cuando vemos esto, yo les hago una pregunta, colegas, a ustedes. Puestos ante estos pendientes no resueltos del pensamiento y la praxis política latinoamericana, al menos como yo lo veo, y los desafíos actuales de América Latina sobre el escenario de un consenso democrático que a mi juicio es falaz, o al menos incompleto, ¿cuál destacarían ustedes es el valor del pensamiento, y no solo del pensamiento, sino del ejemplo lefortiano para estos tiempos que estamos viviendo? Si no solamente las ideas de Lefort, sino lo que sería, imagínense Lefort hoy, entre nosotros. ¿Qué haría Lefort hoy entre nosotros? Porque me parece que eso es muy potente y me gustaría que nos refiriéramos sobre eso en el mismo orden. Claudia, Rocío y Sergio. Bueno, no sé si podré responder exactamente hacia el lado que vos estás preguntando, por diversos motivos. Primero porque no soy una buena analista de las democracias actuales, le dejo eso a Rocío sin ninguna duda, entiendo también mucho más a Sergio. Entonces, ¿qué haría Lefort hoy? Tal vez iría a estudiar Michelet y Quinet, y se borraría, como hago yo en este momento, en responder exactamente lo que estás preguntando. De todos modos, yo creo que en la introducción que vos hiciste recién a esta pregunta, yo coincido en algo que me parece que tiene cierta relevancia, a la excelente descripción que hacía recién Sergio respecto de la crítica de Lefort a la vez al marxismo y a la ciencia política, yo diría, cuya estructura, digamos, que recorre toda la obra de Lefort y cuya estructura uno puede encontrar, creo que en las primeras páginas de La cuestión de la democracia, creo que es el de La cuestión de la democracia, cuando dice, bueno, el marxismo todo lo subsume a una lógica
que está por fuera de la política misma, y la ciencia política todo lo aplana, sin, sin poder reconocer lo que tiene que ver con la forma de régimen y con la dimensión simbólica de lo que es un régimen político. Y yo pensaba antes también de que vos lo dijeras, porque es una pelea interna que tengo bastante, respecto de lo que hace el postfundacionalismo, ¿no? Con pensamientos como el de Ford, que es otra forma de aplanamiento, o sea, da por resuelto el problema del fundamento. Entonces, listo, se acabó el problema del fundamento, y entonces Lefort entra, y esto a mí me pone de bastante mal humor, como un postfundacionalista. Yo creo que Lefort no es un postfundacionalista. Lefort es un autor, es un pensador que se interroga sobre el problema de la legitimidad y que se interroga sobre el problema de la fundación. Hay una frase de Henri Michaud que encabeza y que da título al libro de Lefort sobre Merleau-Ponty, que también me evocaba recién la intervención de Sergio, que es una columna ausente, ¿no? La frase de Michaud es: yo me construí sobre una columna ausente. Digo, eso no es postfundacionalista. Postfundacionalista sería decir no hay columnas. Y la frase de Lefort es: yo me construí sobre una columna ausente. Entonces, en esa diferencia está, creo yo, todo aquello que Lefort no debe hacernos olvidar respecto de la diferencia entre dar por muerto alegremente y enterrar la cuestión del fundamento y repetir de manera permanente el problema de una política sin fundamento. Yo antes nombraba las lecturas de Lefort de muchos autores y omitía casi psicoanalizablemente la importancia de la lectura que hace Lefort de Leo Strauss, que ha tenido mucho impacto en mi vida personal. Yo conocí la obra de Leo Strauss a través del seminario de Lefort, y si no fuera porque Lefort hablaba con tanta admiración y tanto respeto de un autor tan ajeno a muchas de sus preocupaciones, creo que yo nunca me habría puesto a interesarme en Leo Strauss como me interesé. Pero ahí pensaba también respecto de la cuestión de la fundación. Leo Strauss dice: la modernidad da, digamos, Spinoza dio por cerrado a través de la risa el problema de, voy a decirlo muy mal, de la relación con el fundamento de lo existente. No se trata de darlo cerrado a través de la risa, se trata de mantener vivo el problema y de tratar de pensarlo. Y creo que en ese sentido el legado de Lefort, para quienes intentamos pensar lo político, es fundamental, sin dejarnos llevar alegremente por la idea de que el fundamento ha muerto, viva el fundamento. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay una pregunta de Lefort que nosotros que nosotros tendríamos mucho interés en mantener siempre, también como parte de nuestra reflexión, cuando analizamos los fenómenos políticos realmente existentes, del populismo, de las democracias liberales paupérrimas en las que hemos sabido construir, y que tiene que ver con otro autor que nombraba Sergio recién, que es Lavoisier. Me parece que otra reflexión que realmente, digamos, que en este momento además a mí me está interesando personalmente mucho, es la cuestión de la servidumbre voluntaria y de la reflexión de Lefort sobre los modos de adhesión a las formas del vivir juntos. Creo que, sin responder a tu pregunta, diría, yo no sé qué diría Lefort sobre las formas actuales de la convivencia, ni sobre los populismos, ni sobre nuestras democracias bastante pauperizadas en todos los sentidos. Lo que sí creo es que Lefort nos da enorme cantidad de herramientas para pensarlas, sobre todo a través de un modo de pensar lo político que yo creo que Sergio recién lo expresaba muy bien, que nos aleja de la tentación de creer que siempre sabemos perfectamente
qué es aquello que tenemos ante los ojos, aplanándolo con la mirada de la ciencia política o subsumiéndolo en una lógica de una historia o de un movimiento que creemos detentar. Ahí pararía. Rocío. Primero quería decir algo que pensaba cuando lo escuchaba a Sergio en el eje, en la pregunta anterior y recién a Claudia también, que es esta reflexión sobre lo político, sobre la forma en que el marxismo tendió a no poner en valor lo político, ¿no? Considerarlo un mero reflejo, una mera consecuencia, un epifenómeno de algo que es lo verdadero, que es lo social, que es lo económico. Y eso me hacía acordar a algo que dice Jacques Rancière, que me parece que muestra uno de los aspectos en los que Claude Lefort, o esta forma de pensar lo político como instituyente, es muy actual, es muy vigente y es muy necesaria hoy. Y es que el marxismo y el neoliberalismo han tendido a hacer discursos que coinciden en este punto. Es decir, quizás hoy no está tan presente el marxismo como posición política, epistemológica, en las ciencias o en los medios de comunicación o en el discurso público, pero sí el neoliberalismo, que supone, como diría Rancière, que lo político se reduce al casi nada de lo posible. O sea, en realidad las leyes que manejan el mundo son económicas y lo político no es nada más que un reflejo de eso. Me parece que Lefort, tener siempre con nosotros a Lefort y un pensamiento que nos ayuda a pensar, que en realidad la forma de esa sociedad, el sentido de esa sociedad y lo que se nos presenta, lo que vemos de nuestra sociedad, en realidad es producto de una institución política. O sea, es devolverle también su dignidad, ¿no? Pero bueno, Armando es la pregunta, porque siento primero que si uno preguntarse por la actualidad del Lefort, la actualidad del Lefort está garantizada por la propia perspectiva del Lefort, eso quería decir, no sé si es claro. Lo que yo entiendo como su perspectiva de leer, que es una combinación de dos cosas. Por un lado, leer a los otros autores y a la historia a partir de las propias preguntas del presente, a partir de sus propias preguntas, sin sentir que eso es serles infiel. O sea, Lefort tenía esta perspectiva, ¿no? De poder leer a Hannah Arendt, a Maquiavelo, a Marx, a Tocqueville, desde las preguntas que se estaba haciendo en su presente, y al mismo tiempo estar abierto a los acontecimientos, a la novedad, a lo que ocurre en el mundo. Aún no tenemos categorías o conceptos ya predefinidos de antemano, o sea, si no sabemos con qué categorías pensarlos, porque justamente pensar es eso, es estar abierto a la novedad. Entonces creo que con esta combinación de cosas que nos permite siempre leer desde el presente y estar abierto a la novedad, es que Lefort de alguna manera tiene garantizada su actualidad, digamos. Y una de las cosas que pienso que creo que Lefort nos puede ayudar a pensar es justamente el tema del populismo, sobre lo cual no tengo mucho para decir, pero a raíz de esta actividad me surgía esta reflexión, que es que, bueno, ahora es un tema del que se habla mucho, el populismo, y Lefort nos puede ayudar a ver cómo toda sociedad democrática vive con la fantasía de la reunificación del pueblo, ¿no? Con este fantasma del pueblo uno. Con esta, sí, la angustia que genera la incertidumbre democrática llama siempre a esta tentación de volver a encontrar una sustancia unitaria de lo social. Pero creo que sería un error ver entender a los populismos, porque ha habido esa lectura, ¿no? O sea, el populismo es un intento de conseguir un pueblo uno.
El populismo se basa en la idea de que hay un pueblo, ¿no? Y que el líder puede representarlo, puede encarnarlo. Y me parecía que entender al populismo de una manera tan cercana a los totalitarismos era equivocado. No lo tengo totalmente reflexionado, pero últimamente también, en base a la lectura de los últimos trabajos sobre populismo, No escuchamos a Rocío. No, ahí sí hubo problemas. Es que cuando se habla de populismo y totalitarismo juntos es muy explosivo. Entonces, esperemos que regrese, caramba, Rocío, qué lástima. Tal vez puedas mandarle a Armando Sí, un WhatsApp. es que además apagué mi teléfono justo para que no llegaran las notificaciones. Entonces, en lo que demora la tecnología del teléfono en encenderse, y Rocío aparecerá. Bien. En la No sé función si, silenciar, sí, no sé si mantenemos la dinámica. Rocío fijar. entendería. Esperemos un poco, me daría. ahí se desconectó. Se salió completa, se tiene que haber caído. Qué lástima. Trataremos de reconectar con ella. Yo lo voy a escribir. Sergio, si quieres retomar, y Rocío entenderá y se nos reconectará, espero. Claro. Bueno, primero ofrecerle una disculpa a Rocío, que volverá aquí, y repetiré algunas de las cosas. Creo que el tiempo que vivió Lefort es un tiempo diferente al nuestro, aunque podríamos encontrar al nivel del pensamiento algunas líneas de continuidad. Porque Lefort está pensando el problema de la democracia, está construyendo una teoría simbólica de la democracia en un marco. Ha vuelto Rocío, quizás podría dejar de hablar y que Rocío continúe hablando. Adelante, adelante. Ya te tenemos, Rocío. ¿Nos escuchas? Sí, perdón, un desastre. Hicimos La una verdad broma, es que es que que hablaste de populismo y totalitarismo juntos y fue demasiado. Uf. no, les pido mil disculpas. Me conseguí un cable de 40 metros, pero es tan difícil desenredarlo que todavía no pude probar para que no me pasen estas cosas con el Wi-Fi realmente. No te preocupes, Eh, adelante. Bueno, no, nada, decía que Urbinati hace énfasis en la idea del populismo como una política de la parcialidad, Rosambarón hace énfasis en la idea de una sociedad polarizada, justamente, y entonces me preguntaba, como no tengo la respuesta, pero ¿qué diría Lefort hoy de estos fenómenos? ¿No? Me parece que siento que diría, bueno, sí, las sociedades democráticas son sociedades atravesadas por la división, pero la división no puede ser fija, la división no puede establecerse, digamos. La división tiene que estar sujeta a una permanente revisión. Entonces, los populismos contemporáneos pueden ser leídos como internos a la democracia, a diferencia del totalitarismo, que supone un cambio en el estatuto del poder, digamos, supone una sociedad, pero la tensan, la desvirtúan, ¿no? Por esta quizás voluntad de política de la parcialidad. Y después otro tema que me parecía que Lefort nos puede ayudar a pensar es el espacio público contemporáneo. A mí siempre me llamó la atención muy fina la crítica que hace Lefort a la interpretación de Marx de los derechos del hombre, de las declaraciones de derechos, ¿no? Para Lefort, Marx se equivocó en creer que esos derechos eran derechos individuales, que eran derechos del individuo aislado, ¿no? Sino que eran, dice Lefort, derechos de relación, porque escribir y leer, hablar y oír, mostrar y ver, digamos, son en realidad la misma actividad, no son actividades distintas. Y entonces, en este es el espacio público. Estos derechos de las declaraciones revolucionarias de derechos son los creadores del espacio público. Y esto me hizo pensar en la importancia que tiene la idea de relación y la idea de compartir un sentido común para el espacio público, ¿no? Y preguntarme cómo lidia con eso el espacio público contemporáneo, tan sobredeterminado por los medios digitales, las redes sociales, que siguen la lógica de los algoritmos comerciales, ¿no?
tampoco tengo ninguna respuesta para esto, ni sé qué diría Lefort, pero simplemente me preguntaba en qué medida comunicar y recibir, escribir y leer, digamos, ver y ser visible sigue siendo la misma. En qué medida sigue siendo una actividad común. Yo, digamos, sin dudas uno puede decir, bueno, los medios digitales amplían la posibilidad de difundir y de hacer circular ideas, y ahí, digamos, está la perspectiva que considera, bueno, cada uno de nosotros puede volverse un medio de comunicación. Me parece preguntarse cuánto y de qué forma nos permite este espacio público relacionarnos con los demás. Y después, por último, solo para mencionar, creo que otro tema para el cual el Lefort puede ayudarnos a pensar es la relación entre verdad y poder, o entre saber y poder, ¿no? Que es algo muy, muy vigente también, ¿no? Como había comentado antes Sergio, la democracia, el advenimiento de la democracia supone que cuando el poder pasa a ser un lugar vacío, al mismo tiempo se separa de una esfera del saber, de la verdad o del conocimiento, y de una esfera del derecho o de la ley. Y pensaba si eso que hoy en día llamamos posverdad, ¿no? No muestra de algún modo los peligros de cuando la verdad y el poder se mezclan, ¿no? Porque son, digamos, verdades distorsionadas por campañas que se pueden hacer desde el poder, ¿no? Y es algo que también, este peligro, creo, se ha visto exacerbado por la pandemia, me parece, ¿no? O sea, se han puesto en evidencia los peligros que puede tener para la salud pública, por ejemplo, que el poder decida sostener una verdad que puede estar enfrentada con la verdad científica. No sé, hemos vivido todos esto. Yo, por ejemplo, me acuerdo particularmente el tema de cuando se discutía bien al principio si era útil o no el barbijo. Y eso era una discusión que estaba muy sobredeterminada por el hecho de si había disponible, si era posible conseguir, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud dijo que no era necesario y que incluso era contraproducente, y después terminó diciendo que sí. Entonces, eso me hizo pensar mucho justamente en la importancia de la separación de las esferas de la verdad y el poder en el mundo contemporáneo. Pero bueno, Excelente. eso, y perdón por la caída de la conexión. Excelente. Sergio. Bueno, han dicho muchas cosas Claudia y Rocío que comparte, que también quería decir, pero quizá algo más valdría la pena comentar. Señalaba que el tiempo de Lefort es el tiempo del totalitarismo clásico, es decir, Lefort está dialogando con una parte de la izquierda para defender a la democracia en un marco del fascismo, del nazismo, del nacionalsocialismo y del estalinismo, para darle una dignidad a lo político y con ello a la propia democracia. Ese totalitarismo clásico que conocemos no existe. Bueno, salvo que nos pongamos nuestro foco en este animal raro que sobrevive en Corea del Norte, pero esa forma histórica de la que reflexiona Lefort no existe. Hoy tenemos regímenes democráticos, o si se quiere, democracias imperfectas, con problemas, cruzadas por desafecciones, pero digamos, en términos institucionales tenemos mínimos ordenamientos democráticos. Pero hay nuevos peligros que acechan a la democracia. Y has mencionado algunos, en este caso, mi buen Armando, porque la democracia no tiene un seguro de vida, no se ha inventado una vacuna, hablando de pandemias, para evitar las tentaciones, el fantasma de volver a reunificar a la sociedad, de volver a construir ese pueblo uno, ese pueblo homogéneo, bajo un solo saber y un solo derecho. ¿Y cuáles serían esos peligros que acechan a la democracia? Primero, tenemos regresiones autoritarias.
Turquía es un ejemplo, en Europa del Este estamos viviendo, en la ex Unión Soviética, en algunas de las repúblicas, estamos siendo testigos de ello. Tenemos la emergencia de formas nuevas porque están emergiendo democracias iliberales. Cuando esta asociación entre liberalismo y democracia parecía un matrimonio perfecto, hoy nos estamos dando cuenta de divorcios entre el principio de soberanía popular y la idea de limitación del poder. Pero también estamos viviendo un fenómeno de emergencia de un tipo de política, no diría un régimen político, pero sí un tipo de liderazgo y un tipo de práctica de la política que nos lleva a que resurjan políticos y políticas, en este caso populistas. Y me parece que Lefort nos ofrece alguna clave de lectura para con él formular algunas hipótesis para pensar estos problemas. Porque Lefort señala en algún momento que la democracia está cruzada por la incertidumbre. Ahora bien, cuando la incertidumbre resulta insoportable o cuando la angustia de la incertidumbre ya no puede medirse en situaciones, digamos, de crisis económica, política, social y cultural, siempre aparece la tentación de volver a ofrecerle una salida trascendental a la democracia. Y cuando hablo de esas crisis, estoy hablando que la democracia convive en el marco de sociedades profundamente desiguales y cruzadas por la pobreza. La democracia coincide, por lo menos en México, perdón por mi parroquismo, en el marco de una profunda corrupción y una profunda impunidad. Y cuando eso resulta insoportable, intolerable, siempre existe la tentación de que aparezca alguien que ofrezca esa salida trascendental, que descubre el secreto de la historia y que logre magnetizar, unificar a esa diversidad que defiende Lefort y que logre frasearla bajo la imagen del pueblo. Es decir, yo no diría que el populismo es una nueva forma de totalitarismo, porque el populismo es una forma política que coexiste en el marco de libertades y en el marco de una dinámica propiamente democrática que se ha instalado en nuestro tiempo. Pero sí existe la fantasía del líder populista de unificar nuevamente el mundo de lo social bajo una figura del pueblo homogéneo que se reconoce a través de la figura de su líder. Y eso me parece un peligro que en este caso habría que advertir en clave democrática. Creo que si Lefort estuviera en nuestro tiempo, pensaría esos problemas de la democracia y abriría, digamos, o formularía nuevas preguntas para tratar de defender a la democracia en un marco en donde existen peligros, fantasmas, que desde dentro y desde fuera le estarían, en este caso, acechando. Y me parece que los lectores de Lefort, como Claudia, como Rocío, y yo soy un simple aprendiz, pues mira, tendríamos en este caso que pues tratar de utilizar las categorías que nos ha proporcionado Lefort para tratar un poco de medirnos con esos nuevos problemas que enfrentan, en este caso, las sociedades democráticas. Porque vivir sin certezas no es fácil. Y la democracia nos somete a un vértigo, a una angustia que siempre puede ser o puede pretender ser resuelta por un líder providencial. Figuras como Bolsonaro en Brasil, figuras como Trump en los Estados Unidos, me parece que expresan esa idea de el líder que busca unificar a la sociedad bajo una idea de un cierto pueblo y que me parece que en clave democrática hay que cuestionar, porque lo que nos ha enseñado Lefort es que la democracia es conflicto
la democracia es pluralidad, la democracia es contingencia o no es democracia, sino tentación, y digo solo tentación totalitaria. Excelente, excelente. Debo decir organizativamente que esta grabación va a quedar en la página de Gobierno Análisis Políticos, en nuestras redes, y espero que también en la Escuela de Historia de la Universidad Rocío. Así que podrán incorporarse los colegas, revisitar este debate. Tenemos también la idea de que, de alguna manera, con más calma, algunas de estas ideas se pongan en papel, quizás y hagamos algo, publiquemos algo con más calma, porque creo que lo amerita el esfuerzo y la coyuntura que vivimos. Y nada más hacer una especie de anuncio, no sé si se puede conseguir todavía, pero hay un libro que coordinó justo Rocío, El pueblo y el poder, que me parece muy bueno, porque, bueno, el libro es muy bueno, la introducción de Rocío es magnífica, pero además es muy bueno porque pone a los dos Lefort, si tal cosa puede ser, al Lefort que analiza el fenómeno del despotismo, del totalitarismo, pero al Lefort que dice, y creo que es un seminario, Rocío, en Zagreb, si no mal recuerdo, en el texto este de post-liberalismo y democracia, donde dice, ojo, con toda la autoridad que tiene el haber analizado y haber combatido tanto tiempo a la ceguera con el totalitarismo, dice, pero ojo, hay fenómenos del liberalismo con el lucro excesivo, con el refugio en lo privado, que destruyen ciudadanía y que, lo que decía Sergio, realzan esta esperanza de una armonización de lo social. Este libro que coordinó Rocío, que creo que no sé si se sigue pudiendo comprar en Prometeo Libros, pero que es un libro magnífico porque, ahora que tenemos preguntas y voy a pasar a ello, a las personas que no han conocido el pensamiento de Lefort, tanto la introducción de Rocío como la selección de textos allí presentes es muy, muy buena. Bien, tenemos algún tiempo para las preguntas, no más de 20 minutos, y tenemos dos primeras preguntas acá. Una de Agustina Medrano que dice, estoy con las primeras lecturas de Lefort, pienso que si alguien pudiera hacer una reflexión sobre la manera en que se piensa la democracia de Lefort en relación con una situación como la que se encuentra funcionando en Argentina, yo diría, Sergio, nosotros también en México, salvando la diferencia del caso, en relación con la emergencia sanitaria y social. Sí, y sobre todo, las particularidades de la dificultad del Congreso para funcionar con base a un consenso sobre garantías de cómo sesionar, eso no ha pasado en México, y la imposibilidad de los movimientos sociales para expresar demandas en las calles. Es decir, cómo la situación pandémica, nos pregunta Agustina, tensiona el funcionamiento tanto de las instituciones representativas de la democracia liberal como las formas expresivas, movimentistas de la protesta, ¿no? Eso es interesante y yo creo que eso pudiéramos responder, o pudieran responder ustedes tanto para Argentina como otros casos. Y la otra pregunta de Fernando Toledo, ¿de qué forma influye la idea de división social propia de Maquiavelo en el pensamiento de Claude Lefort? Nuestras dos tremendas preguntas, y si se suma alguna más, digamos, tenemos máximos media hora más para hacer esto soportable, digamos, y les paso la bola a ustedes. Claramente, Rocío, la primera te la dejo a vos y la segunda podemos contestarla entre las dos, o entre los tres, mejor. Pero la primera, Rocío, es para vos. Al revés, yo les dejo la segunda. Es un tema muy interesante sobre el que evidentemente no tenemos una respuesta, pero efectivamente en lo que hace, por ejemplo, a los movimientos ciudadanos, a los movimientos sociales, el hecho de la pandemia cortó, impidió la reunión en el espacio público, y eso claramente es un golpe muy fuerte, ¿no? Estaba habiendo protestas en Chile cuando llegó la pandemia, estaba ocurriendo el fenómeno de los chalecos amarillos, y llegó la pandemia, y al principio quizás se intentó seguir de alguna manera con las protestas, y eso no se pudo continuar, sobre todo, por lo menos en Argentina al principio había cuarentena estricta. Y a mí algo que me pareció interesante ver era qué pasaba con el movimiento Ni Una Menos, una parte del movimiento de mujeres que de alguna manera vengo siguiendo un poco. Y en definitiva, o sea, sobre ese eje, digamos, el eje participativo o el eje movimientos sociales de la pregunta, yo diría que fue un golpe, pero que de alguna manera hay
hay una suerte de resiliencia, para usar una palabra de moda, en estos movimientos, y que siempre hay formas creativas de mantenerse, de mantener el contacto y de poder reinventarse después, pero claramente va a ser una tarea, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, apenas iniciada la pandemia en Argentina, se pudo organizar un ruidazo contra los femicidios, o sea, no se podía salir a la calle, y habían aumentado los femicidios en situación de aislamiento, y sin embargo, fue posible organizar una suerte de acción colectiva extraña, cada uno desde su balcón, ¿no? Como tantas acciones colectivas que se organizaron, sobre todo a comienzo de la pandemia, de ese estilo, pero que, bueno, nada, que nos muestra que de alguna manera no es un golpe mortal, ¿no? A este aspecto de la democracia, que es los movimientos sociales, la participación ciudadana. Y bueno, sobre el otro eje, es algo también muy interesante para pensar, pero creo que merece un análisis empírico, ¿no? También un estudio, entonces no podría decir muy, muy certero, pero he estado pensando sobre cuán posible es la deliberación, cuán posible es el intercambio de argumentos en este tipo de plataformas digitales, ¿no? A ver, creo que siempre se ha criticado a los dispositivos que suponían una deliberación online, porque justamente online no era posible la deliberación, a partir de una concepción sobre todo asincrónica y por escrito, ¿no? A partir del funcionamiento de foros, por escrito, etc. Pero lo que no se ha pensado y que la pandemia abre, digamos, como campo de exploración, me parece, es si la deliberación es posible cuando es sincrónica y por este tipo de plataformas, ¿no? Eso es algo que está abierto. De todas maneras, yo, o sea, tengo mis dudas, mis reservas a que sea posible un verdadero intercambio a partir digamos, a través de Zoom o de este tipo de plataformas, porque hay algo de estar en común que se pierde de todas maneras, ¿no? Pero por lo menos se resuelven los problemas de la sincronía, porque la deliberación por escrito, digamos, asincrónica, impedía la re-respuesta, o sea, eran todas conversaciones truncas, ¿no? En donde no había posibilidad de continuar el diálogo. Estas plataformas tienen otras posibilidades, pero bueno, nada. Me parece un tema súper interesante y que muestra también más, con respecto a lo que ya hablamos, la vigencia del esfuerzo. No sé, Sobre la Sergio, segunda sí. pregunta. Yo diría algo muy tentativo. Creo que la pandemia es una suerte, por lo menos, de suspensión. En el caso de México, el 8 de marzo tuvimos la marcha de mujeres más grande que se ha dado en los últimos tiempos. 500,000 mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México y otras ciudades para gritar su enojo. Fue una marcha de rabia, fundamentalmente en contra de los feminicidios. En México ha habido recientemente crecimiento exponencial de la violencia a las mujeres y que se traduce en los feminicidios. Y la llegada de la pandemia supuso una suspensión de un movimiento que estaba ahí. Tenemos un germen actualmente en la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de colectivos feministas y padres y fundamentalmente madres de familia de mujeres asesinadas. Pero esa vitalidad que se observó en las calles el 8 de marzo de este año, por lo menos a partir del 15 que se declaró aquí la distensión social, la suspensión de la vida pública y cada quien refugiarse en la medida de sus posibilidades en su casa, esa energía por lo menos está en suspenso. ¿Qué tanto puede hablarse de un espacio público, esta virtualización de la comunicación? No sé, es un tema que me rebasa. Creo que al respecto soy un poco escéptico, pero bueno, creo que es algo que se podría discutir en otra ocasión.
tomo el tema de la división, entonces, ya que ninguno de los dos la tomó. Ahí respecto a la relación entre la división en Maquiavelo y la cuestión de la división en la obra de Lefort, digo, puedo decir un par de cosas tentativas, y digo tentativas porque me parece que es un tema que merece ser explorado específicamente en la obra de Lefort si uno quiere decir algo en serio. Pero lo que sí puedo decir de primera sin demasiado temor es que Lefort encuentra en Maquiavelo un pensamiento de la división social no como defecto, sino como virtud desde el punto de vista de la libertad y de la estabilidad de la ciudad. Y en eso descubre en Maquiavelo una ruptura extraordinaria con el pensamiento clásico, para el cual la división siempre es pensado como deficiencia, es decir, como la imposibilidad de una parte de la ciudad de acceder a la excelencia de la que sería, ejemplo, otra parte. El análisis que hace Lefort, y esto Rocío va a escuchar acá ecos de mi clase sobre Maquiavelo en esos lejanos años, donde fue una alumna absolutamente brillante, antes de convertirse en una intérprete absolutamente brillante. El análisis que hace Maquiavelo entre los que hace Lefort, perdón, de los capítulos 2 a 6 del libro primero, de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, de Maquiavelo, es extraordinario en ese sentido, porque todo el énfasis está puesto en el carácter virtuoso de la división entre los grandes y el pueblo en Roma respecto de la libertad. Ahora, ¿qué es lo que encontramos respecto de la división luego en la obra de Lefort? Y es ahí donde yo digo que esto amerita un trabajo mucho más serio que lo que yo puedo reflexionar de memoria, es que efectivamente la no unidad, la división, la no homogeneidad, la no constitución de un pueblo uno, está iluminando el carácter no fallido, sino virtuoso de un régimen que se mantiene y se preserva en la indeterminación, en el horizonte de la indeterminación, en el debate, como fue dicho antes, sobre lo legítimo y lo ilegítimo, y justamente entonces en una forma de sociedad que no pueda ofrecer una respuesta única y final acerca de lo bueno y de lo justo. Y en ese sentido yo creo que sí, lo que Lefort encuentra en Maquiavelo sobre el carácter virtuoso de la división, lo vamos a encontrar tematizado y pensado y reflexionado de diversas maneras en la reflexión de Lefort sobre la democracia y en su contraposición con la idea del uno, del pueblo uno, de la homogeneidad en el antiguo régimen, bajo una forma, y sobre todo en el totalitarismo de una forma, yo diría, mucho más afirmada. Queda abierta para mí, y es una de las preguntas que a mí siempre me interesan mucho en la obra de Lefort, yo diría el estatus de la división social en Lefort. Si el estatus de la división social en Lefort nos está hablando de algo que es propio de toda comunidad humana, y esto es efectivamente lo que piensa Maquiavelo, en toda comunidad existen dos humores, los grandes y el pueblo. ¿Cuál es el estatus de esa división en Lefort? Sí está relacionada con algo que es del orden de la condición humana o de la vida humana en comunidad, y paro ahí, porque efectivamente me parece que recién estamos empezando a pensar el problema cuando nos detenemos en el carácter virtuoso de la división y de la diferencia. Yo voy a complementar algo, ya lo ha dicho Claudia, lo ha dicho muy bien. A mí quizá, aventurando alguna idea, lo que me resulta significativo del Maquiavelo de Lefort, y fundamentalmente el Maquiavelo, como bien ha señalado Claudia, de los discursos de la primera década sobre de Tito Livio, es el carácter de la división social. Porque nosotros estábamos familiarizados con esa división social que se ancla o que tiene su referencia en términos de una división fáctica, empírica, al nivel de las relaciones económicas.
fundamentalmente esa era la lectura de la oposición entre las clases, de la cual abrevamos de Marx y del marxismo. Pero la dimensión de la división social que defiende Lefort está en otro lugar, porque está en el nivel de los humores. Y cuando hablas de los humores, hablas de los deseos. Es decir, las sociedades se articulan por deseos opuestos. El deseo de los grandes de dominar y el deseo de los pequeños, o si se quiere, del pueblo de no ser dominado. De suerte que Lefort encuentra en Maquiavelo un amor a la libertad, porque es un deseo, es una pulsión, que no está en el orden, digamos, de lo empírico, sino está en el orden de la subjetividad. Y en ese sentido me parece que ese Maquiavelo que recupera Lefort, me parece que es muy importante para dar cuenta del carácter conflictivo de lo social, que también cruza por las subjetividades y los humores. Es ese deseo de libertad del pueblo, de no ser dominado por los grandes, el que instituye la grandeza de Roma y que le da un fundamento a la democracia. Porque en los tumultos no se tradujeron en anarquía, sino se tradujeron en libertad, dice Maquiavelo en los discursos. Y entonces, ese orden del deseo como fundamento de la división social, ser dominado o no ser, dominar y no ser dominado, y me parece que liga política, psicoanálisis y una esfera para pensar lo político moderno de una enorme potencia que no habría que dejar de lado. Querría agregar, perdón, una cosa nuevamente. Seguimos. Ah, perdón, Rocío, vos querías... No, dale, Claudia, después. Que es que me parece que la gran diferencia y respecto de la idea de la división social que arrastramos de nuestros pasados marxistas, muchos de nosotros, es, y no solo, o sea, la división social es algo malo para el pensamiento antiguo y es algo malo para el marxismo. Es decir, es aquello que debe ser superado. Claro. Y lo que encuentra Lefort en Maquiavelo es justamente el carácter virtuoso para la libertad de la división y el carácter virtuoso de la división para la libertad y el carácter virtuoso de la división, de la diferencia y de la no homogeneidad en las sociedades democráticas. Pero ahí efectivamente la pregunta que yo dejé un poco demasiado oscuramente planteada, me parece, es, digamos, cuando digo cuál es el estatus de esa división, si es la de los grandes y el pueblo, si remite a una división, para llamarlo de algún modo, ontológica, si remite a una división que remite a la condición existencial de los individuos, o si remite a la condición existencial de los individuos en comunidad. Todas estas son preguntas que alguna vez alguien se atrevió a hacerle más o menos directamente a Lefort, si la virtud de la democracia consiste en que finalmente expresa en el terreno político algo que es del orden ontológico, es decir, el carácter virtuoso de la no correspondencia consigo mismo. Lefort casi lo asesina, o sea, prácticamente dijo que de ninguna manera, porque Lefort siempre volvía a la afirmación del carácter epocal de sus análisis. Entonces, siempre se rehusó a hacer de esto un argumento ontológico. Entonces, me parece que por eso yo decía antes que para responder esto en serio, me parece que amerita otro tipo de reflexión que el que yo estoy pudiendo hacer acá, de cuál es la naturaleza de ese carácter virtuoso de la división. ¿A qué nos remite? Pero bueno, lo dejaría ahí. No, yo escuchándolos pensaba en que esta división entre los grandes y el pueblo tiene una versión contemporánea que aparece como desencanto con las democracias y como crítica con las democracias, que es, digamos, que se expresa como una oligarquización de las democracias y que es la base justamente de muchos discursos populistas, ¿no? Una diferencia entre los poderosos, la casta o como se lo llame, la clase política y el pueblo. Y me parece que que hoy en día se puede repensar mucho esta división y encontrar una forma de buscar, por lo menos, alguna forma de
de volver a pensar que esta división produzca algo así como la libertad. Y en eso me parece que es interesante el trabajo que hizo John McCormick sobre Maquiavelo y pensar un Maquiavelo democrático, o sea, pensar más que quizás como un republicano, pensarlo como un pensador de la democracia, que rescató una serie de instituciones para justamente darle lugar al pueblo, ¿no? Supongamos asambleas de ciudadanos seleccionados por sorteo, ¿no? Porque justamente esta división entre los grandes y el pueblo está anclada en las democracias y aparece como una urgencia de las democracias contemporáneas, ¿no? Entonces, o eso queda en manos de los discursos populistas, o encontramos la forma de darle lugar a instituciones propias del pueblo en las democracias contemporáneas, ¿no? Y creo que Lefort estaría de acuerdo con esta visión, pero bueno, es injusto que lo tire para el lado que quiero. Yo añadiría una cosa importante acá. Fíjense, tratando sobre todo en relación con la tercera pregunta, es decir, de que cómo usar, lo usáramos en ese sentido, cómo usar a Lefort como uno de nosotros hoy, o cómo invocarlo. A ver, una de las grandes virtudes, y tengo la misma bronca que tiene Claudia con el tema del pensamiento fundacional, por suerte, el cuadernito que enseñé fundacional de Gedisa, amigo de la democracia realmente existente, y el propio Edgar lo matiza. Es interesante este texto en particular de este joven filósofo barcelonés. Pero cuando yo leo Lefort en clave de filosofía política, yo me acuerdo de otro argentino, que en este caso es Guillermo O'Donnell, con la idea de una crítica democrática a la democracia. Y eso me lleva a la posibilidad de pensar, y yo se los dejo como provocación a ustedes, los que nos escuchen, que lo que tenemos en el campo intelectual hoy, desde la filosofía política, pero también desde el discurso de la opinión pública, desde todos los lugares de emisión de discursos posibles, son al menos, yo veo hoy y hace tiempo, 4 tipos de críticas frente al fenómeno del poder. Entendiendo el fenómeno del poder como un poder democrático, con todo lo que esto significa, y un poder que no voy a usar totalitario, sino despótico, ¿no? Para usar un término además de los clásicos, ¿no? Y hay un tipo de crítica despótica del despotismo. Recuerden, Claudia, por ejemplo, recuerda cómo veían en tu época los compañeros militantes a las dictaduras gorilas. Es decir, lo de mi época es un poco grosero, ¿no? Bueno, tú sabes. O en la mía o en la de Sergio. No, o sea, hay un tipo de crítica que trataba de justificar la demolición de un régimen absolutamente tiránico, pero que el modelo de sociedad que proponía era un modelo que erigiría también un tipo de tiranía. Entonces, se trata de una crítica despótica, aún no reconocido, pero una crítica despótica del despotismo. Y además recuerde la crítica, por ejemplo, mutua entre nazismo y comunismo. Es decir, que había una profunda crítica, pero eran 2 tipos de despotismo criticándose entre sí. Hay una crítica en la que todos los despotismos tienden a coincidir, que es la crítica despótica a la democracia. Es decir, la democracia no funciona, es oligárquica, que es como decía Carl Schmitt, la clase discutidora, se apodera del parlamento, en fin. Y tenemos en la democracia 2 tipos de crítica, es decir, la crítica democrática del despotismo y la crítica democrática de la democracia. Y ahí es donde yo ubico a Lefort. Y yo creo que ese es un gran potencial de Lefort. Es decir, la posibilidad de hacer simultáneamente una crítica desde la democracia al totalitarismo y a las formas no democráticas, pero también una crítica desde la democracia al mal funcionamiento, a la cosificación, con este texto que está en el libro que compilaste, Rocío, de postliberalismo. Es decir, la crítica a la oligarquización de la democracia. A mí me parece muy, muy importante como para provocarnos pensar en estas 4 formas de crítica mutua entre dos modelos de sociedad o de orden social y no solo de régimen político. Bueno, nos quedan unos cortos minutos para terminar. No hemos tenido más preguntas. No sé si los cansamos, los aburrimos, los apoyamos. Pero no sé si quieren decir algo ustedes antes de cerrar este seminario por el cual yo y mis colegas les estamos extraordinariamente agradecidos. Por el mismo orden, Claudia, Rocío y Sergio. No, yo nada más, la verdad, agradecer, cosa que omití hacer al principio, esta iniciativa. A vos, Armando, la alegría de compartir este espacio contigo y con Sergio y con Rocío. Agradecerles mucho y celebrar el hecho de que 10 años después de la muerte de Lefort
estemos hablando de su pensamiento, hablando de su legado, en el que creo que coincidimos los cuatro, es realmente muy importante para poder pensar la política, para poder pensar lo político sin caer en todo aquello que recién decíamos, sin caer ni en el aplanamiento de la política que hacen las ciencias políticas, ni tampoco en la subordinación de lo político a otras lógicas, ya sean las del neoliberalismo, ya sean las viejas lógicas de la filosofía y la historia. Así que muchas gracias. Sí, yo también. Primero que nada agradecerles, no les agradecí al principio a Gobierno Análisis Político y en particular a Armando, que tuvo esta idea que fue muy linda y que me puso en la situación de reencontrarme con Claudia, de conocer a Sergio. Así que la verdad que muy contenta. Y además me puso en la situación de recordar, por ejemplo, cómo había llegado a Lefort, y pensar en eso es algo que me quedo, ¿no? Para después del seminario, porque no me había dado cuenta, quizás antes de pensar en el tema, cómo para mí, cómo llegué a Lefort en un mundo en el que ya no estaba la democracia y el totalitarismo, digamos, como quizás fue en el momento en el que él estaba escribiendo mayormente, ¿no? Y bueno, me hizo repensar en su vigencia y volver a sentir esto que decía al principio quizás, que es como un pensamiento aliado para ir justamente pensando los acontecimientos que van ocurriendo en el mundo y que sobre los que quizás él no llegó a decir todo, pero nos puede dar pistas y herramientas muy interesantes para acercarnos a ellos. Así que nada más, gracias. Bueno, primero nuevamente agradecer a Armando, al Gobierno y Análisis Político, me parece un evento muy importante. También compartir este espacio de diálogo con Claudia y con Rocío, de las cuales he aprendido mucho en esta sesión. Para mí es un enorme gusto. Y bueno, recordar a quienes nos están escuchando que a pesar de ser un outsider de la ciencia política y de la teoría política dominante, está la obra de Lefort. La gran mayoría de sus trabajos, de sus libros ya están traducidos. El Maquiavelo de Lefort, que tanto lo esperamos, está ahí ya también. Y bueno, hay que buscarlo y creo que un seminario como estos es el mejor pretexto para invitar a volver a leer a Lefort y para con Lefort encontrar categorías, encontrar ideas para pensar nuestra propia circunstancia. Me parece que el mejor homenaje que podríamos hacerle a este gran filósofo francés es leerlo y leerlo, pretender, creo que sería imposible actualizarlo, pero sí por lo menos la osadía de apropiarnos de sus categorías para pensar críticamente nuestro tiempo y nuestra circunstancia. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Claudia, Rocío, Sergio, todas y todos los que nos han acompañado. Estoy muy feliz, debo decirlo, muy contento porque se ha dado este espacio. Y nada, invitarlos después a seguirnos, a volver a revisar este video. Creo que nosotros nos escucharemos, veremos, yo incluso tomaré nota de cosas que dijeron ustedes porque me parece muy, muy importante. Y agradecerles que nos acompañen en este espacio que Lefort y nuestro presente merece.